Somos una empresa pequeñita, bastante joven, fue creada en el 2003, estamos en Mondragón, en Guipúzcoa, y lo que hacemos básicamente es interpretación telefónica. O lo que hacemos sencillamente es poner un intérprete en la comunicación ante una barrera idiomática. Vamos a ver si... Yo creo que ya se ha hablado de los idiomas, de los motores, etc. Yo creo que la función de Dualia principalmente ha sido trasladar las soluciones idiomáticas al usuario final, al entorno social, a la persona que no se entiende precisamente con su médico, con su trabajador social o cuando llama a un 112. Situaciones de esas se producen diariamente en todo el País Vasco, en toda España, en cada hospital, centro de salud, etc. Las soluciones eran escasas, o tener intérpretes presenciales, o fiarnos de los acompañantes o de las malas pronunciaciones, etc. Es cuando surge un poquito Dualia, que permite ofrecer un servicio telefónico de teletraducción en tiempo real. ¿Esto qué es? Que a través de teléfonos móviles fijos o cualquier tipo de telefonía llaman a nuestras plataformas, tenemos plataformas propias, con nuestros propios sistemas, nuestro propio software, nuestra propia red de intérpretes, de más de 80 intérpretes nativos y profesionales, con los que nos apoyamos para traducir o interpretar a más de 50 idiomas 24 horas por 7. Para que os hagáis una idea, es decir, cuando un profesional sanitario tiene que atender a un paciente extranjero, en cualquier hospital, Cruces, Basurto, Sevilla, hablaremos del otro que también tiene nuestro servicio, de Andalucía. Entonces, el médico tiene que atender a un paciente extranjero, rumano, chino, árabe, ruso, la barrera idiomática se produce. En ese caso lo que tienen es un pack, que veremos luego un poquito, es un pack con un bioauricular, es un manos libres doble, un pinganillo doble, por así decirlo, es una patente propia, que simplemente permite que la comunicación a través de un móvil. Es decir, el médico tiene auricular y micrófono, pone otro al paciente y mediante una llamada, si es un número identificado por seguridad le dará acceso y selecciona el idioma que necesita, español chino, español ruso, árabe, lo que sea. Y en menos de 30 segundos ponemos un intérprete en la comunicación, de forma que lo que diga el paciente, el médico, el intérprete lo traduce al paciente, lo que diga él se lo traslada al médico. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en 2011 ya hicimos más de 27.000 asistencias, en 2012 ha bajado un poquito, 20.500, pero son 20.500 veces que hemos puesto un intérprete para solucionar un problema idiomático. Fácil de usar, más de 50 idiomas, como decíamos, 24 horas, rapidez, respuesta, experiencia y confidencialidad. La comunicación se produce entre el profesional y la persona que se tiene que comunicar. De hecho, luego hay personas que nos van a contar, usuarios finales de este servicio, que nos trasladan lo que realmente les facilita la comunicación y lo que aporta ese tipo de servicios. ¿Qué supone para el profesional y el usuario? Eliminar las barreras idiomáticas y culturales con su interlocutor. ¿Por qué culturales? Es decir, nuestros intérpretes no son mediadores interculturales. Los puristas dirán que no, que el intérprete tiene que hacer su labor y punto, pero es que a veces el problema no está tanto en la barrera idiomática, sino a veces está más en la religiosa, cultural, etc. Y los intérpretes son nativos, con lo cual a veces sí pueden ayudar a eliminar esa barrera, o pueden asesorar al profesional sanitario si lo solicita. Cuando está un profesional sanitario intentando atender a un paciente y ve que no termina de entenderse, le va a preguntar, ¿y por qué no me entiende? Dice, pues porque por su cultura, por su religión, esto no lo conciben, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando alguien llega, un inmigrante llega recientemente aquí, le lleva a un hospital y ya no sabe dónde está, ni sabe lo que es una radiografía, y le ponen un pinganillo y alguien le habla en árabe o en bambara, pues lo primero que piensa es que Allah existe, ¿no? Entonces, como para explicarles lo que es un escáner, etcétera, etcétera, y ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de eliminar la barrera de una forma sencilla permite, bueno, pues minimizar la ansiedad y el estrés que se produce por falta de entendimiento entre los profesionales sanitarios y los pacientes, trabajadores sociales, el operador del 112, 016, etc. Facilita la entrevista. El tiempo de media de los servicios de Dualia está en 12 minutos, más o menos. Cuando un centro sanitario o un entorno parecido tiene que atender a una persona extranjera, probablemente sean 2 personas las que estén atendiendo, ¿vale? El tiempo sea mayor, una de las 2 personas gritará y hablará más despacio para que le entienda, porque así parece que la gente aprende idiomas, y en este caso, con nuestro servicio, en una media de 12 minutos atendemos a pacientes extranjeros. Integración, confianza, permite formar a la gente, permite a un responsable de urgencias explicar a alguien por qué no tiene que ir a urgencias. Es decir, hoy te atendemos, pero el inmigrante tiende a ir a urgencias porque ahí es donde la atienden,
Esto, si te lo hace un profesor, o sea, lo que es el médico de cabecera, etcétera, te va a atender igual, con lo cual nos permite mejorar, asesorar, etcétera. Mejorar la calidad de la asistencia, etcétera. A día de hoy trabajamos para distintos servicios. Estamos hablando de entornos sanitarios, Aquidecha, la Salud de Madrid, Baleares, todo el servicio sanitario andaluz, etcétera. Servicios sociales, a través de UDEL, municipios, teléfonos de urgencia 112, 061, el 016, a nivel de toda España. Y estamos en procesos de internacionalización del servicio también. Este es el pack Dualia, como veis. Son una caja donde hay un teléfono móvil activado propio y un vía auricular que, extendiéndose, permite que las dos personas hablen a través del teléfono móvil, y lo que hacemos es distribuir, en función de la necesidad y del volumen, los biauriculares o los packs. De cualquier forma, se nos puede llamar desde cualquier teléfono fijo, desde una sala de reuniones, etc. Y nuestro sistema también permite hacer la llamada al exterior, es decir, que un médico pueda atender a un paciente en su domicilio. Simplemente va a elegir la opción, en vez de la opción 1, que es una interpretación normal, la opción 2, al llamar a Dualia, y le va a solicitar el número de idioma, el teléfono del domicilio al que va a llamar. Marca el teléfono, el sistema lanza la llamada, y cuando descuelga en el domicilio, es el intérprete el que pregunta por la persona de contacto, por la madre, por el padre o la persona operada en este caso. Y ya hace intérprete y moderador, con lo cual el médico desde su propio despacho puede atender a cualquier persona en su domicilio. Confidencialidad, calidad, normas, capacidad de simultaneidad. Tenemos capacidad de varias simultaneidades, hasta 8 y 10 simultaneidades. No se han producido demasiadas, es decir, con todos estos volúmenes de servicios realmente podemos llegar a 4 o 6 simultaneidades de servicios. Seguridad en las comunicaciones, son nuestras propias plataformas, en entornos seguros, etc. La información. Todos nuestros clientes disponen de un intranet donde acceden en tiempo real a cómo están usando todos los usuarios. Es decir, un responsable de Osakidetza, UDEL, etc. puede saber desde qué municipio, desde qué hospital se está usando el servicio, día, hora, duración e idioma seleccionado. También para estadísticas, etc. Servicio 24 horas, más de 50 idiomas, árabe, rumano. Podemos decir que aunque tengamos 60 idiomas, prácticamente el problema idiomático se soluciona con 15 más o menos. Podríamos estar hablando en el entorno social, entorno sociosanitario, en el entorno empresarial incluso con menos. No necesitamos dialectos, etc. Tenemos, bueno, pues bastantes capacidades de ofrecer distintos servicios, multiconferencia, videoconferencia, etc. Intérpretes nativos especializados, experiencia, trabajamos en entorno, como decíamos, servicios sociales, turismo y seguridad ciudadana, y sector empresarial. Básicamente Dualia nació para dar respuesta a un sector empresarial. Estando en Mondragón, tal y como es el entorno tan empresarial, innovador, etcétera, Dualia surgía precisamente para dar una solución a ese entorno. Era un entorno complicado al principio. También es cierto que, aunque todavía tenga muchas carencias, sí que el entorno empresarial está más preparado idiomáticamente o a nivel multilingüe que lo que puede ser un entorno sanitario. Por dos razones, es decir, la empresa está más acostumbrada a exportar y a tener relaciones internacionales, más en un entorno europeo, con el inglés puede ser un idioma más vehicular, pero en el entorno sociosanitario se encuentra con una barrera idiomática tremenda por la variedad. Es decir, yo puedo hacer que mis recursos humanos aprendan francés, aprendan inglés o alemán o incluso chino, pero ya que en un hospital puedo atender en rumano, chino, árabe, bereber, mandinga, etcétera, pues se complica bastante. Entonces, la necesidad es mucho más vital y más inmediata. Detectamos esa necesidad en el entorno sociosanitario y, bueno, pues empezamos a trabajar por ahí, por esa línea. Por un lado, quería explicaros qué es Dualia en el entorno, bueno, vamos a decir telefónico, a través de la telefonía convencional, etc. Y desde Dualia, con la idea de dar una solución a un entorno social distinto, que es el entorno empresarial, lo que hemos hecho es crear una plataforma. Y lo que hemos hecho es crear una plataforma web, vamos a llamar, no sé por qué no se ve bien. Igual es el tamaño de la imagen. Bueno, lo que hemos hecho es trasladar toda la experiencia de idiomas, de respuesta, a través de las telecomunicaciones, tanto texto como voz, a una plataforma web. Bybox es una plataforma web de aplicaciones para PC, smartphone
O telefonía convencional de interpretación o traducción profesional. Nosotros siempre hablamos de interpretación o traducción profesional. Entonces, esto permite que desde cualquier parte del mundo pueda acceder a un intérprete profesional o a un traductor profesional. Yo puedo estar en un hotel en Shanghái a las 5 de la mañana y si me registro en Vaibos, accedo a mi panel de trabajo. Es un sistema de autocontratación. Yo me puedo dar de alta, esté donde esté y a la hora que esté, desde cualquier parte del mundo. Es un sistema de prepago y no tiene coste el acceso al servicio. Entonces, hay una serie de aplicaciones, también aquí se ve un poco raro, pero que nos permiten, lo mismo que ofrecíamos sistemas de interpretación telefónica, hacerlo a través, como decíamos, de PC, de aplicaciones de smartphone o de telefonía convencional, como suelen decir, desde el zapatófono. Si yo estoy delante de una persona y tengo un problema de comunicación, puedo usar los mismos altavoces del portátil, el portátil o el smartphone, de forma que elijo el idioma de origen, perdón, no se va a dejar ver, bueno, español, y el idioma de destino. Debería abrirse un desplegable aquí, ¿vale? Donde yo elijo el idioma de destino, inglés, francés, etc. Y lo doy conectar. En este caso sería una aplicación a través de PC. El sistema está llamando a través de Internet al intérprete, de forma que tendríamos un intérprete aquí en la comunicación. Yo pido un intérprete español-alemán, se lo doy conectar, se va a poner un intérprete, se va a presentar, buenos días, soy su intérprete de alemán. Intérpretes profesionales especializados en el entorno empresarial, también en los entornos sociales, porque en el fondo hay bastante mezcla de. Eso me soluciona el vis a vis, lo mismo que teníamos a través del pack, yo con cualquiera de estos elementos o desde mi teléfono, esté donde esté, conectándolo incluso a un pequeño speakphone, a una sala de reuniones. En Shanghái puedo tener un intérprete español-chino cuando lo necesite, un intérprete profesional. Eso me permite eliminar la comunicación, la barrera idiomática en el momento. Puede ser que yo estoy en el aeropuerto de Shanghái y tenga un problema y simplemente por preguntar una dirección me sirva un traductor automático, ¿no? El problema es si estoy retenido en la aduana del aeropuerto de Shanghái y tenga que explicar más cosas. Entonces, esto no sé por qué me lo pregunta. En este caso nos permite la traducción vis a vis. ¿Qué pasa si yo estoy en mi empresa, tengo que comunicarme con alguien en Alemania, un proveedor, un cliente, y tengo una barrera idiomática? Yo sí me entiendo con mi inglés y normalmente para la introducción nos valga para hablar del tiempo que hace o estando en un restaurante. El problema es cuando tengamos que entrar en materia, hablando de dinero, plazos de entrega, etc. La comunicación puede ser fluida, pero igual no tanto. Probablemente yo pregunte una vez si no he entendido si era 100 o 200. Incluso igual una segunda vez, pero no me arriesgo a la tercera, lo apunto y ya veremos luego lo que me ha dicho o no me ha dicho, ¿no? Situaciones de esas se dan diariamente entre las empresas. Entonces, si yo tengo que hablar con alguien, sobre todo estamos hablando de pymes, entorno empresarial, pymes, etcétera, que tienen menos acceso a gente cualificada idiomáticamente, hago lo mismo, es decir, yo elijo el idioma de destino, el mío es el español, idioma de destino, se va a conectar, se va a poner el intérprete, un intérprete español-alemán, se va a presentar y le explico con quién voy a hablar y por qué. Voy a hablar con mi proveedor en Alemania o con mi cliente en Alemania para hablar de un tema X de software, ¿vale? Una de que le he puesto al día y de lo que vamos a hablar, etcétera, etcétera, incluyo aquí el número de teléfono al que voy a llamar, incluyo el número internacional, el número de Alemania y le doy a añadir. En ese momento el sistema va a llamar a Alemania, va a descolgar la centralita, ya el intérprete en alemán va a preguntar por la persona contacto y le va a explicar quién le llama y por qué. ¿Vale? Le va a poner en situación y entonces nos ponemos a hablar. Estamos hablando de ese pedido, etcétera, etcétera, y resulta que me dice, mira, si tú me confirmas esto ahora, yo te hago el pedido directamente. Hombre, pues si estamos hablando de algo serio, ¿por qué no? Voy a poner a mi gerente en la comunicación, esté donde esté, le llamo al móvil y le digo, añadir. Lo añado en la comunicación, está de viaje a Madrid y le digo, mira, Pedro, que resulta que tengo aquí el alemán, estamos con el intérprete, le va a saludar, etcétera, estamos los tres en la comunicación y si le damos el OK a la operación nos dice que sí, que adelante. Vale, bien, bueno, pues perfecto. Cerramos una operación en un momento, o no la cerramos, pero por lo menos tenemos una comunicación, cada uno hablando en su propio idioma. Nosotros en el nuestro, que es el que nos manejamos, a través del intérprete, en el del alemán, el chino, el ruso o el árabe, o lo que sea, ¿no? Un poco a coalición de lo que decíamos antes, de lo importante de hablar a cada uno en su propio idioma y en su propia cultura. Y sobre todo con un traductor o intérprete profesional que también hace de intérprete y de elemento, vamos a decir, que pueda romper o ayudar en cuanto al problema cultural. ¿Por qué en Rusia o en Ucrania no van a cerrar una comunicación telefónica, un cierre de una operación? Pues porque hay elementos
que no se pueden decir por teléfono. Hay 10% que no se pueden decir por teléfono. Y el cliente va a estar insistiendo, bueno, pero, oye, ¿es este el precio? ¿Es este el precio? Y el otro no va a querer decir nada por teléfono. Bueno, pues igual el intérprete le dice, mira, esto nunca se cierra así. Cuando vayas allí no te preocupes que ya lo cerraréis de voz. ¿Vale? Entonces, ese tipo de situaciones, si queremos rizar el rizo, podemos añadir más gente. ¿Vale? Generamos una multiconferencia vía PC, lo puedo hacer desde mi smartphone, lo mismo lo puedo hacer desde un teléfono convencional. Y, por no entrar en todos los elementos, vamos a entrar en uno que es, a ver si consigo bajarlo con cuidado, BDoc. BDoc, ¿qué me permite? La situación es la misma. Estoy en el hotel en Shanghái, resulta que me mandan un documento anexo de 2 hojas para la reunión del día siguiente. Y dices, joder, qué listos, ¿no? Yo cómo sé lo que pone en ese documento. Bueno, pues yo esté donde esté, accedo a BDoc, desde el mismo ordenador del hotel con un pendrive y subo el documento. No vamos a subir un documento en este caso, pero bueno, lo podría subir. Si subo un documento eligiendo el idioma de origen y hacia qué idioma, incluso la terminología, si es sanitario, industrial, etc. Y BDoc me va a decir cuántas palabras tiene el documento, cuánto me cuesta y cuándo lo tengo traducido. Entonces me va a decir, tiene 300 palabras, te cuesta 80 euros o 30 o los que sean y lo tienes traducido mañana a las 10 de la mañana. Si le doy el OK, al día siguiente a esa hora lo tengo traducido y revisado por un traductor profesional. Por supuesto que esto no es para traducir libros, pero sí para situaciones de emergencia, situaciones complicadas. ¿Que no lo quiero traducir? Pues no lo quiero traducir. Y luego aparte pues tiene el Bing, el traductor automático, etcétera, etcétera, tiene una serie de posibilidades que nos permite llevarnos una herramienta a través de nuestro PC, smartphone, pues un soporte idiomático online, moderno, innovador. Podemos decir que no hay plataforma igual a nivel internacional y que aunque ahora partimos del español como idioma base, la idea es partir del español hacia el resto de los 30 idiomas, inglés, francés y chino, convirtiendo Bytebox en una herramienta global pues bueno, bastante multilingüe y complicada y teniendo que generar una red de más de 350 traductores e intérpretes profesionales por todo el mundo. Eso será lo complicado junto con esto. Y bueno, pues no me quiero alargar, que ya me estaban diciendo que interrumpa para dar paso a la gente que ha podido experimentar con lo que es Dualia y nuestro servicio de interpretación telefónica para el entorno sociosanitario. Muchas gracias.